Hoy he preparado otro tema acerca de la naturaleza divina del Padre actuando en Jesús. Primero voy a presentar lo que es la naturaleza del Padre, luego la acción del Padre hacia el Hijo, ¿no? Jesús. La autoridad, obra y la palabra de Jesús proviene directamente del Padre. Podemos ver, Dios es espíritu, lo podemos ver en Juan capítulo 4, versículo 24, hablando de la naturaleza del Padre. 4:24 dice: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad. Es necesario que adore. Otro texto acerca de los textos específicos sobre la naturaleza divina del Padre actuando en Jesús. Vamos a Juan también capítulo 10, versículo 30. Juan 10:30 nos dice la palabra de Dios hoy: yo y el Padre uno somos. Otro texto, Juan capítulo 14, versículo 10. Dice la palabra de Dios: ¿no creéis que yo soy el Padre y el Padre en mí? La palabra que yo hablo, no la hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace la obra. Otro texto, regresemos a Juan capítulo 5, versículo 19. Dice la palabra de Dios: respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que hace el Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Y otro texto encontramos en Colosenses capítulo 2, versículo 9, acerca de la naturaleza divina actuando, la naturaleza del Padre, no. Vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 9, dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. El 10 dice: vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ahora, los textos específicos sobre el Padre como espíritu. Podemos regresar, ya leímos ese texto, volvámoslo a leer. Juan capítulo 4, versículo 24. Regresemos al libro de Juan 4, 24. En la oscuridad de la prisión. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad. Es necesario que adore. O sea, ahí vemos la naturaleza del Padre, la naturaleza divina. Segunda de Corintios 3:17. Bendeciré a
Porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad. Ahora vamos a los textos bíblicos acerca de la dependencia del Padre. O sea, Jesús dependía del Padre en su misión. La Biblia muestra momentos de actuar como autoridad propia en su naturaleza humana. Hablando de Jesús, enfrentando fatiga, tentaciones, emociones como hombre, tentaciones en el desierto, sus oraciones agonizantes en el Getsemaní, el ejercicio directo de autoridad al perdonar pecado. Lo tentado, ahora vamos a ver el texto bíblico, tentado como hombre, lo encontramos en Hebreo, capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecer de vuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sí pecado. Un gran terremoto sacudió la cárcel. La autoridad humana y la fatiga. Las cadenas cayeron al suelo. Vamos a Juan 4, 6, 7. Este texto es muy clave de Juan capítulo 4, cuando habla acerca de la naturaleza divina del Padre y la obra divina del Padre actuando en el Hijo. El 6 al 7 dice: y estaba ahí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria y a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. El versículo 9 dice: la mujer samaritana le dijo: como tú, siendo judío, me pedís de beber, que soy mujer samaritana. ¿Por qué judío y samaritano no se trataban entre sí? Respondió Jesús y le dijo: ¿no consideras el don de Dios y quién es el que dice: dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Y acaso crees tú mayor que vuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron en sus hijos y sus ganados? Y respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Vemos la obra de Jesús y debilidades también, y autoridad que tenía,
y la obra del Padre, estando él preso en el y cómo obró en lo humano al ser el agua, la fuente de agua de vida que tenemos hoy. No es que hizo la tierra, era un símbolo que le estaba diciendo, el agua era una ilustración, esa es la palabra correcta, una ilustración acerca del agua. No era el agua que quita la sed al momento, y es la verdad. Jesús es el agua de vida, o sea, el que nos genera vida a través de su espíritu. Y el alimento y la palabra de Dios es el complemento perfecto para nosotros tomar un nuevo renacimiento por el poder que tiene la palabra de Dios. En Juan 1 dice que el Verbo se hizo carne, hablando de Jesús. Todo fue hecho por la palabra de Dios. Otro texto acerca de las emociones humanas, vamos a leer Juan 11. Estoy en Juan 11:33 al 35, nos dice acerca de las acciones o de humanidad. Emociones, humanidad. 33 al 35. Jesús entonces, al verla llorando, a los judíos que acompañaban también lloró, se entremeció en espíritu y se conmovió, y dijo: ¿Dónde le pusiste? Y le dijeron: Señor, ve y ve. Y Jesús lloró. Y dijeron entonces a los judíos: mira cómo él amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Vemos más abajo, habla acerca de la resurrección que hizo Jesús, demostrándole el poder que tiene de dar vida en los muertos. Pero aquí vemos la muerte de Lázaro y cómo se formaba comentarios, porque Jesús dice que apreciaba mucho a Lázaro. Voy a leer el versículo 30 para entender estos versículos que acabo de leer. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar ahí. Y María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y Jesús entonces, al verla llorando y los judíos que la acompañaban, también llorando. Se entremeció en espíritu y se conmovió, ¿no? Vemos la emoción también humana que tuvo Jesús al ver que María le estaba hablando a Jesús con fe, que si hubiese estado Jesús ahí, el hermano no había muerto. Eso es una fortaleza hoy en día para los que creemos en la muerte y resurrección de Cristo. En Él tenemos la vida y la vida eterna. En Jesús descansa nuestra esperanza, nuestra oportunidad de vida.
Ahora vamos acerca de la oración y la lucha interna que tenía Jesús. Eso lo podemos encontrar en Mateo 26, cuando llevó a los discípulos, algunos de las multitudes que lo seguían, a orar. Eso lo podemos ver en Mateo 26. Mateo 26, versículo 36 al 46. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy ahí y oro. Y tomando al padre y a los dos hijos del Zebedeos, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velaos conmigo. Yendo un poco delante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Sino luego, y sus discípulos, y los halló durmiendo, dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo aún ahora. Velad y ora para que no estéis en tentaciones. En espíritu a la verdad está dispuesta, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró con sus segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Viendo otra vez y los halló durmiendo, por lo que los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo la misma palabra. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya, descansa. He aquí, dice, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ve, se acerca el que me he de entregar. La similar vemos en Lucas capítulo 22, 42. Vamos a Lucas. Señor, aquí estoy. Tu voz me sanó. Tu palabra me dio vida. Tu presencia me encontró. Tú eres mi escudo. Lucas 22, 42. Mi refugio eterno, mi Dios, mi verdad. Y cuando Diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era a su alrededor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y le dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y ora para que no entréis en tentación. Ahí también vemos la autoridad propia al perdonar pecado. Lo podemos ver en Marcos 2. Regresemos Marcos 2. Marcos capítulo 2. Versículo 5 al 10.
Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Otro texto, la autoridad sobre la naturaleza. También lo podemos en Marcos 4, la autoridad sobre la naturaleza. 4:39 al 41. Y levantándose, reprendió al viento y dijo: el mar calla e endurece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no teméis fe? Entonces, temiendo con gran temor, y se decía el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Otro texto también acerca de la encarnación en la humanidad lo podemos ver en Filipenses 2. Este es el último texto que voy a leer. Filipenses capítulo 2, versículo del 7 al 8, dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la posición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es acerca de la encarnación en la humanidad. Estos pasajes indican una desconexión total con el Padre, siendo que enfatizaba que Jesús experimentó la realidad humana alimentando de manera verdadera. Ese es el mensaje acerca de la actuación, el Espíritu del Padre. El Dios es Espíritu, y cómo actúa el Padre en el Hijo.